Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este nuevo episodio de Odres Nuevos, con la idea siempre de que podamos compartir este tiempo buscando la renovación continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en la iglesia del Señor, en cada una de las ciudades y naciones del continente. Como siempre con el pastor Pablo Deiros aquí, con el deseo de que nuestra conversación sea la plataforma para tu propia reflexión, sea el impulso para tu búsqueda del Espíritu, y que puedas experimentar la renovación. Podemos caer en el peligro de hacer de la renovación un tema y no una vivencia. Que no quede la reflexión solamente en el planteo de lo teórico, sino que nuestra conversación pueda desafiarte, impulsarte a cerrar la puerta de tu habitación y buscar del Espíritu Santo de una manera nueva. Hola Pablo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios, gozando de las bendiciones del Señor, lo cual es una declaración de fe, pero también de experiencia viva en medio de este contexto complicado por el que estamos pasando, ¿no? El mundo está Ah, complicado, ¿no? la ¿Quién, verdad que sí. quién iba a decir que una democracia tan fuerte como la de los Estados Unidos esté atravesando o haya estado atravesando en estos días situaciones tan conflictivas, ¿verdad? Exacto. Y no solo la democracia número uno en el mundo, sino que en realidad todo el sistema democrático está en crisis. Fíjate vos que la política de partidos y todo lo demás hoy está puesta bajo un tremendo signo de interrogación. Eh, Todas las instituciones con la posmodernidad han entrado en caída libre y en crisis, pero la institución religiosa y la institución política. Nadie cree en los políticos y en los partidos políticos. Y el problema no es eso, sino que más allá el problema es que no se vislumbra el horizonte y qué alternativas hay en las que la libertad del ser humano sea guardada, en el que haya un imperio de la verdad, en que reine la justicia y en consecuencia surja la paz y la concordia entre los seres humanos. Esto es lo que hace de esta crisis una crisis muy singular y no sé si no es la peor que la humanidad ha vivido, por lo menos en mucho tiempo, ¿no? Sí, y que tiene manifestaciones múltiples, ¿no? En todas las variables de la vida, ¿no? Hace algunas semanas atrás grababa un curso para los Estados Unidos, pero que se va a pasar por toda América Latina, sobre la iglesia del día después, ¿no? De la pospandemia, ¿no? Y una de las cosas que yo marcaba era allí la crisis de la democracia, ¿no? Las democracias están ataditas con alfileres porque hoy la democracia se ataca desde otra forma o de otras maneras. Hasta hace 20, 30 años atrás, y acá en América Latina en esto fuimos expertos, las democracias se golpeaban, se atacaban mediante golpes de Estado, en donde los que perdían una elección golpeaban los cuarteles, las puertas de los cuarteles, para producir un golpe de Estado. Pero desde hace algunos años, de los últimos 20 años a esta parte, las democracias ya no se golpean más de esa manera, ya no hay más esos golpes de Estado como los que conocimos, sino que ahora las democracias se socavan no a partir del que pierde, sino a partir del que gana la elección. Exacto, tal ¿No es cual. cierto? Sí. Entonces, son los que ganan, los que socavan las bases de la democracia tratando de cruzarse los límites, de extender su poder, de extender los límites
de sus mandatos, de atacar a la oposición y limitar los sistemas de controles, de demonizar la oposición, ¿no? Entonces son los que ganan los que más atacan la democracia, ¿no? Sí. Si a esto le agregas el ingrediente de los personalismos que han aparecido en las últimas décadas, muy fuertes, incluso en países supuestamente democráticos, la cosa todavía se complica más, porque acá democracia es el gobierno del pueblo, de la mayoría, es el gobierno del demos. Y esto ya quedó bastante atrás en la historia. Ahora los gobiernos son gobiernos unicatos, unipersonales, y muy ligados a los intereses personales de los que han ido sumando poder, con lo cual el pueblo es una excusa y los intereses del pueblo están supeditados a los intereses de la persona o el personaje que reúne un núcleo de poder y está todo al servicio de él o ella o de ellos, ¿no es cierto? Así que sí, realmente la crisis es una crisis profunda. Y esto no hace, no hace distinción ideológica, ¿no? Porque No. vemos esto en una realidad como la de Venezuela, pero lo vemos en una realidad como la de Estados Unidos, en ideología sí, supuestamente de izquierda o de derecha, y vemos que es la misma realidad, el mismo personalismo, el mismo uso populista de la democracia y la misma tarea de socavar las democracias desde el poder, no desde la oposición primeramente, sino desde el propio poder, ¿no? Hay un organismo que se llama BIDEM, con B corta, guión DEM, de democracia, que es una organización que analiza la fuerza de las democracias en los países de la Tierra, ¿no? Y han hecho un mapa de la situación pre-pandemia, pandemia y post-pandemia de las democracias, que es alarmante, ¿no? Así que bueno, estamos en medio de una crisis. Vos decías también en la descripción previa que parte de esto tiene que ver con la pérdida del imperio de la verdad, ¿no? Y de esto quiero que hablemos hoy, porque estamos tratando de cerrar en el programa de hoy el libro de Levítico, o por lo menos cerrarlo temporariamente. Te animamos a que lo sigas profundizando, pero ya hicimos algunos programas sobre Levítico a partir no de una exégesis versículo por versículo, sino como es la intención de este programa, de tomar algunas líneas de aplicación y de actualización a nuestra realidad del libro de Levítico y pensar sobre ellas a partir de la temática de renovación espiritual, ¿no? Y hoy quiero que pensemos, Pablo, en esto de una iglesia que desafía al mundo con la verdad, ¿no? Levítico dice en el capítulo 23, versículo 31, dice el Señor: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Guardad mis mandamientos y cumplidlos. Otra de las marcas de la cultura posmoderna sobre la que ya hemos hecho referencia es el relativismo, ¿no? Es la pérdida del concepto de verdad, ¿no? El profeta Isaías hablaba a su tiempo, pero me parece que lo hacía describiendo proféticamente el nuestro, decía: porque la verdad tropezó en la plaza, ¿no? Y creo que estamos viviendo en una era de la llamada de la posverdad, la era del relativismo, donde se ha perdido el concepto de verdad, ¿no? Pilato fue quizá el primer posmoderno cuando le preguntó a Jesús qué es la verdad, ¿no?
pero este es un problema basal, un problema fundamental para muchas otras cosas que han venido sobre el mundo y sobre la realidad en Argentina también y en toda América Latina, a partir de las crisis que estamos viviendo, ¿no? El tema Carlos, de la verdad, a la luz de lo que la palabra dice allí en Levítico, tiene una actualidad realmente asombrosa. Y una vez más, como ya lo anticipamos o lo dijimos en programas anteriores, Levítico, que es un libro aparentemente aburrido y que no tiene mucho para decirnos a nosotros hoy porque viene de un contexto cultural extraño, muy poco conocido por nosotros, de todas maneras nos llama la atención sobre esta cuestión. En buena medida, para entender el mensaje de Levítico y especialmente el concepto de verdad en toda la Biblia, uno tendría que entender un poco mejor la mentalidad hebrea y distinguirla de la mentalidad griega, que es la que ha informado a la cultura occidental. Para los griegos, la verdad es un resultado de la doxa, de la opinión. Entonces, esto significa que es posible tener diferentes verdades según la opinión que cada uno tenga. En otros casos, y siguiendo esta misma dirección de pensamiento, la verdad es lo que a uno le parece que es la realidad. Esto es de ilustración muy frecuente cuando uno dice que si ocurre en la esquina un accidente automovilístico, los testigos que están parados en cada una de las 4 esquinas de la boca calle van a tener 4 testimonios diferentes que van a ser para ellos la verdad de lo ocurrido según la perspectiva desde donde lo vieron. Es decir, van a haber cosas, hechos, eventos, circunstancias que van a ser diferentes y serán diferentes porque los puntos de observación son diferentes. Hay algunos que van a ver una cosa hay otras cosas que no van a ver, pero que las va a ver el que está exactamente parado en la esquina opuesta. Este concepto de verdad, de que la verdad es la realidad según cómo cada uno la observa, es lo que ha regido nuestro pensamiento en Occidente en los últimos 2500 años. Es decir, desde Sócrates y Platón y especialmente Aristóteles, esta es la manera en que nosotros hemos tratado de entender la verdad. En definitiva, la expresión más extrema de esto es cada uno tiene su propia verdad. Es decir, cada uno ve la realidad o la imagina u opina sobre ella desde el ángulo particular de su individualidad. No hay, según este criterio, una verdad absoluta. Exactamente esto es lo que dicen los filósofos de la posmodernidad. Cuando vos lees a Foucault, Derrida o algunos de estos grandes pensadores contemporáneos, especialmente del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, no existe una verdad absoluta. Lo que existe son acercamientos, opiniones, perspectivas, aspectos o lo que cada uno imagina que es la verdad. Y vos fíjate que a nivel vulgar, en las entrevistas, por ejemplo, en televisión o en radio o en un diario, generalmente el que interroga pregunta: ¿y cuál es tu verdad? Como si no hubiera una, sino fuesen muchas. Y esto es lo que ha creado esta especie de hipercontaminación de verdades que crea la tremenda inseguridad e inestabilidad en la que nosotros nos encontramos. Y lo que es peor,
dada la enorme multiplicación de verdades con minúsculas, lo que engorda y lo que suma poder es la mentira. Y no son mentiras con minúsculas, sino mentira con mayúsculas. Porque llega un momento en que se pierde toda noción de la verdad. Impera la mentira. Ya nos hemos acostumbrado a agregar a nuestro vocabulario de todos los días lo de fake news, es decir, noticias falsas. Pero desde hace mucho tiempo, bueno, bastante tiempo atrás, nuestra cultura se ha alimentado de esto, al punto de que ya no vivimos más en la realidad, sino en una verdad de invención propia. Yo no sé si vos viste o te acordás de una película con, el nombre del actor se me va, pero el título de la película es en inglés The Truman Show, el show de Truman. Lo recuerdo para la gente que nos esté escuchando, con un muy buen actor. Al tipo lo meten adentro de un estudio de televisión gigantesco, y le crean allí una ciudad, un mar, un cielo, una casa. El tipo está incluso casado, etcétera, etcétera. Pero todo es un show de televisión, desde que el tipo nace hasta que finalmente a los 30 y pico de años el tipo se aviva de que todo era una escenografía y no era la realidad. Y hay un director, es un tipo como ¿cómo se llaman estos shows? En vivo, que muestran en una casa qué es lo que va ocurriendo a las 24 horas. Entonces, la audiencia venía siguiendo todo esto, pero era todo falso. Ahora, hay otra película también muy interesante, creo que es con Dustin Hoffman, que el título, en inglés es Walk the Dog, es agarrar al perro de la cola, ¿no es cierto? Donde inventan una guerra en Albania para favorecer la elección de un presidente en los Estados Unidos. Y la guerra, hoy están todos los recursos técnicos para inventar lo que se te dé la gana y hacerle creer a la gente lo que se te dé la gana. De hecho, un buen director nuestro, Carlos, podría hacernos rebajar fácilmente, en menos de un segundo, en fracción de segundo, 20 kilos a cada uno, que lo necesitamos, simplemente con un cambio de lente en la cámara. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el estado en el que nos encontramos. Y la palabra en Levítico nos llama la atención a considerar la verdad, pero la verdad con mayúscula. Porque la verdad de la que preguntaba Pilato a Jesús no es la verdad con mayúscula, es cuál de todas estas verdades con minúscula es la que en este momento me conviene a mí seguir para tomar una decisión en cuanto a vos, a quien te acusan como subversivo, esto y lo otro. Así es, ¿eh? Y lamentablemente, digamos, nosotros, la Iglesia del Señor no ha sido un modelo a seguir tampoco en esto de distinguir la cultura, de no ser cautiva de esa cultura y de ese pensamiento griego, ¿no? Vos hablabas de la verdad basada en la doxa, ¿no? Y a partir del racionalismo, del iluminismo, ¿no? La Iglesia del Señor siguió experimentando divisiones a partir de la supuesta doxa de cada uno, es decir, de la ortodoxia, ¿no? La correcta doctrina, que no era otra cosa que la correcta opinión sobre algún tema de alguien, y luego el agrupamiento en denominaciones y en organizaciones y en corporaciones que lo único que hacían era mutilar el cuerpo de Cristo y traer más sombras sobre lo que es la verdad con mayúsculas. No tenemos la obligación de creer absolutamente todos lo mismo en las verdades con minúsculas.
pero que la doxa sea el eje de nuestra fe y de nuestro agrupamiento y de la división de la iglesia ha sido un antitestimonio, porque nosotros también hemos permitido con este tipo de cosas que la gente se pregunte, ¿y qué es la verdad? ¿Y quién tendrá la verdad? ¿Y a quién tengo que creerle? Y qué... Entonces, digamos, pendularmente, ¿sí? En esto que vos decías, la diferencia entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo, pendularmente se ha ido a otro extremo, ¿no? De tratar de recuperar ese pensamiento hebreo, pero también en las verdades con minúscula, no en la verdad con mayúscula, ¿no? Y entonces todas las corrientes judaizantes que tienen hoy otra vez fuerza como en el primer siglo, ¿sí? De si los cristianos tienen que comer jamón o no tienen que comer jamón, y toda esa mentalidad que estará perfecto para aquel que es judío étnicamente hablando y que entiende que su identidad, aún siendo cristiano, puede seguir algunas normas del pueblo judío, pero que son un disparate para tratar de aplicarlo al pueblo no judío, ¿sí? Así como sería un disparate obligarle a alguien que siente que tiene su identidad nacional, étnica, en el pueblo de Israel, pretender que viva como viven los gentiles, ¿verdad? En lugar de entender que lo que tenemos que recuperar es el pensamiento hebreo en la verdad con mayúscula, que es una verdad que está dada por lo que Dios dice. La pérdida del concepto de verdad, el relativismo, es la pérdida del absoluto. El absoluto con mayúscula, ¿sí? Es Dios, y lo que Dios dice para los cristianos, para los que seguimos al Señor, tiene el imperativo de ser la voz del absoluto, ¿no? La verdad que emana de Dios. Después las verdades con minúsculas tenemos todos la libertad para hacer nuestras propias interpretaciones, pero el pensamiento hebreo que tenemos que recuperar es que hay un absoluto y que es Dios, y que Dios es el que determina que sí hay cosas que son ciertas y cosas que no lo son, que sí hay cosas que son buenas y cosas que no lo son. Porque si dinamitamos ese elemento de lo absoluto, entonces es cierto que todo es relativo, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos que entender, Carlos, es que cuando hablamos de verdad, no estamos hablando meramente de una cuestión axiológica, una cuestión filosófica. No tratamos de definir la verdad en términos metafísicos, porque en el concepto hebreo, como bien señalabas, la verdad es Dios. Es decir, la verdad se define desde afuera de la creación. Cuando nosotros definimos la verdad desde la creación, siempre vamos a terminar con una verdad finita, relativa, en minúscula, y no va a pasar de la opinión de cada uno, de la experiencia de cada uno, como dije al principio, de lo que cada uno ve y de lo que cada uno ensaya o puede probar. La verdad absoluta es Dios. Y en este sentido, la verdad no es una fórmula, no es una ecuación, no es una declaración, no es una palabra. La verdad es una persona, es la persona de Dios. Esta es la definición de verdad que dio Jesús mismo cuando dijo, yo soy la verdad. Él no dijo yo tengo, yo enseño, yo proclamo, yo elaboro, yo opino la verdad. Él dijo yo soy la verdad.
La única realidad absoluta es Dios. Cuando las realidades relativas que somos nosotros, las criaturas, la creación, pretendemos definir lo absoluto, es ahí donde aparece una pluralidad de verdades con minúscula. Pero la única manera de conocer la verdad absoluta es en Jesús. Porque la verdad absoluta es Dios. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Conocer a Jesús es conocer a Dios, es conocer la verdad. Y es una verdad infinita, es una verdad inagotable. De él derivan las otras verdades, entre ellos la verdad de quién soy yo como criatura de Dios. Si yo no tengo el conocimiento de esta verdad absoluta, de esta persona, a partir de una relación personal con él, no conozco la verdad. Y lo que tengo son tanteos, aproximaciones, es lo que decían los griegos, opiniones sobre la verdad. Esto desde la perspectiva de la criatura, pero desde la perspectiva de Dios, la verdad es absoluta. Como Dios es absoluto, como Dios es infinito, como Dios es eterno, como no hay otra verdad sino Dios. Y esto se aplica a otros elementos fundamentales que sí tienen que ver también con nosotros como criaturas humanas. Por ejemplo, justicia. Justicia no es lo que decide un juez. Justicia no es lo que marca la ley. Justicia no es lo que se me ocurre a mí que es justo. Justicia es Dios. Dios es justo. Lo dice la Biblia de tapa a tapa. Y Él es la medida de toda justicia. Él es justo o justicia con mayúscula. Cualquier otra creación humana, elucubración humana, conclusión humana, no sé si ni siquiera llega al rango de justicia con minúscula. Ni hablemos del amor. La palabra dice, Dios es amor. No dice que tiene, que exhibe, que muestra, que de alguna manera manifiesta. Es amor. De manera que quien conoce a Dios, conoce el amor con mayúscula, el amor absoluto. Lo mismo podríamos decir de la libertad y lo mismo podríamos decir de la paz. En este caso que nos ocupa, el de la verdad, uno podría admitir que los filósofos posmodernos, los pensadores posmodernos, tienen razón cuando dicen que las verdades con minúsculas son relativas, pero se equivocan cuando niegan la existencia, la realidad de la verdad con mayúscula. La prueba está en que el relativismo nos destroza, nos crea una neurosis detrás de la otra porque no tenemos de dónde agarrarnos para vivir nuestra miserable vida humana. Hasta que descubrimos en Dios la verdad a través de Jesucristo y allí tenemos una roca firme donde pararnos, una realidad inconmovible, como dice la Biblia, una manera de vivir nuestra vida humana, no en función de lo pasajero, de lo relativo, de lo inestable, de lo quizás, de lo tal vez, a lo mejor puede ser, sino la seguridad de vivir una vida bien asentada sobre Dios, que es la verdad, y de juzgar todas las opiniones humanas, incluso las personales, a la luz de esa verdad. Y esto tiene una dimensión muy importante también en la misión de la Iglesia, ¿no? Porque la verdad del Evangelio es para el mundo hoy solo nuestra verdad, ¿no? Te dicen, bueno, cuando vos das testimonio, te dicen, bueno, esa es tu verdad, pero no es la mía, ¿verdad? Nuestros jóvenes son estimulados a vivir no según patrones de verdad, esto que dice Levítico, ¿no? Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, sino que son motivados, estimulados a que vivan según aquello que los haga sentir bien, y no según lo que el absoluto determina para nuestro bien.
en este relativismo no hay cosas buenas, no hay cosas malas, todo es relativo, pero precisamente el cristianismo en su ser y en su hacer tiene que vivir una contracultura y es un seguimiento por el camino angosto, ¿no? Jesús dijo que seguirlo a Él no es el camino popular, no es el camino ancho, ¿no? Sino seguirlo es el camino angosto. Y la Iglesia, en permanente estado de renovación, debe desafiar al mundo con un estilo de vida que adora al absoluto y por lo tanto considera sus palabras como verdad y muestra a la Iglesia con su estilo de vida, ¿sí?, la veracidad de la verdad, ¿no?, para usar la redundancia, la veracidad de esos principios que emanan del absoluto. ¿Por qué? Porque resultan en la vida. La Iglesia tiene que mostrar que los principios para la familia son ciertos porque muestra familias que viven en plenitud, que viven con alegría, que viven en amor. La Iglesia tiene que mostrar que los principios de la palabra de Dios para los adolescentes, para los jóvenes, son ciertos, son verdad, porque vemos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes sanos, plenos, alegres, disfrutando de la vida, concretando sus proyectos, desarrollando sus propósitos en este mundo, siendo exitosos en el cumplimiento de sus vocaciones. Es decir, la manera en que nosotros corroboramos que lo que Dios dice es verdad es con nuestro estilo de vida. Y este es el desafío para la Iglesia en este tiempo, ¿verdad? El desafío a la renovación del espíritu, porque otra vez, como decía Pablo, la verdad no son conceptos, la verdad es una persona, es el Señor. Entonces la renovación del Señor en nuestras vidas, del Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo único que puede concretar que nosotros, que somos cartas leídas por la gente, podamos mostrar la verdad y sobre todo mostrar al absoluto, ¿no? Vos trajiste el tema al campo de la ética, porque en realidad es ahí donde nosotros tenemos que pensar bien la cosa, y al campo de la misión de la Iglesia. Precisamente, como vos decís, Carlos, nosotros hemos convertido a la verdad, a Dios, en un argumento, en una fórmula, en una línea de pensamiento, en un credo. Y en algunos casos en símbolos que de ninguna manera alcanzan a explicar esa verdad o directamente la distorsionan del todo. De hecho, una de las ramas más importantes del cristianismo ha simbolizado o en su imaginería religiosa ha retratado a Cristo, la verdad, colgado de un madero, enfermo, pálido, sufriendo, lo cual da es decir, si esa es la verdad que es para rechazarlo totalmente, porque es una imagen de la verdad totalmente reprobable, rechazable, vergonzosa. La verdad es vida, no es muerte, ¿verdad? La verdad es resurrección, es vida eterna, es vida abundante. Entonces, en nuestro testimonio, y esto tenemos que confesarlo también los evangélicos, nosotros no hemos proclamado la verdad, hemos proclamado opiniones, doctrinas, y lo hemos hecho de manera vergonzosa. Vos lo decías antes, y creo que todo eso tenemos que hacer acá un mea culpa público de haber ofendido a Dios y de haber escandalizado a las personas que no son creyentes con nuestra diversidad de opiniones, principios doctrinales, identidad denominacional y otra sarta de estupideces que no tienen nada que ver con Dios, que es la verdad. Y me parece que si no hemos logrado un mayor
o mejor resultado en dar a conocer la verdad que es Dios en Cristo al mundo, es precisamente porque hemos estado demasiado distraídos en elaborar nuestras fórmulas religiosas, nuestros credos puntillosos, nuestras propias definiciones de lo que es la verdad, y en el mejor de los casos hemos hecho de Dios un argumento. Más que predicar el Evangelio, lo que hemos hecho a lo largo de los siglos ha sido defender el Evangelio, defender la Biblia, hacer apología en lugar de cumplir con la misión. Yo no veo a los primeros cristianos especialmente perdiendo mucho tiempo en elaborar un credo o hacer cosas por el estilo. Es más, cuando Jesús hizo su oración de intercesión final, según Juan, poco antes de ser arrestado y de seguir con la crucifixión, su muerte, su resurrección, etc., en su oración intercesora allí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús oró para que seamos uno, porque esa es la única manera en que podemos cumplir la misión. Lo fue clarito: Padre, que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Ahora, Jesús no dijo que sean uno firmando la misma acta de confesión de fe, el mismo credo, la misma doctrina, el mismo dogma, ni siquiera las mismas prácticas litúrgicas o del orden que sea. Lo que Jesús pidió es que seamos uno en Él, en la verdad. No somos dueños de la verdad, es la verdad la que se adueña de nosotros. Nosotros no somos dueños de Cristo, es Cristo el que se transforma en nuestro Señor. Y en la medida en que nosotros lo confesamos como Señor, en esa medida, Él, la verdad, se transparenta en nosotros, se comunica a través de nuestro testimonio. Si Él es el dueño de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad, de mis emociones, de mi cuerpo, el que se va a manifestar en lo que yo pienso, en lo que siento, en lo que hago y cómo me muevo, va a ser Él. Ahora, esto tiene una cantidad enorme de implicaciones misiológicas, como vos sugerías, que tienen que ver con la misión cristiana en el mundo, pero también tiene una enorme cantidad de implicaciones éticas. Vos hablabas de un estilo de vida. Ese estilo de vida no se conforma en función de una casuística, de un manual de ética cristiana. Se conforma en la medida en que Cristo vive en mí y la plenitud de Cristo por la obra de su Espíritu Santo llena mi vida y se expresa a través de mi vida. Esa es la verdad, la única verdad. Y creo que tenemos que, arrancando quizás ahora con Levítico, el cumplimiento de los mandamientos del Señor, la obediencia, una vida conforme lo que Él quiere, empezar a caminar el camino de la verdad, el camino del Señor. Claro, y esto tiene que ver aún con la lectura y la interpretación de este libro de Levítico, ¿no? Porque quienes lean el libro de Levítico como un código de santidad para los sacerdotes de hace 3.500 años atrás o 3.000 años atrás, no le van a encontrar la riqueza que el libro de Levítico tiene, y lo que hemos intentado en estos programas de apenas mostrarte la puntita de la uñita del dedo índice, ¿no? de la riqueza que tiene el libro de Levítico, porque lo mismo aplica a nuestra vida cristiana cuando hacemos de esto un código de normas y de prohibiciones o de permitidos. Muy fácilmente ese código cae en desuso por los cambios culturales, ¿sí? Y hay un montón de cosas que no tienen uso en el libro de Levítico para nuestra vida cristiana hoy, si lo entendemos únicamente como código, ¿sí? Y hay un montón de cosas que formaban parte de nuestro código ético cristiano en décadas anteriores que han perdido su uso y han caído en desuso por los cambios culturales, no
por la pertinencia o no pertinencia de la palabra, sino porque eran cuestiones relativas. Y yo creo que parte de la tarea de la Iglesia, de la Iglesia en renovación permanente, es, la gente quiere que uno le diga, ¿es bueno o es malo? Pero creo que la renovación permanente es enseñarle a la gente, de parte de nosotros, los pastores, los maestros de la palabra, a discernir entre lo bueno y lo malo en cada momento de la vida y en cada etapa de la historia, ¿verdad? Entre lo que es relativo y lo que es absoluto. Mirá, Pablo, te cuento, el otro día me llamó poderosamente la atención porque yo creía que era algo que por ahí lo preguntaban hace 40 años atrás, pero no ahora. Pero Silvana tiene un programa en este canal que se llama Mateando con Sil, todos los días a las 6:30 de la tarde. Y los miércoles me invita a mí para que la gente haga preguntas y juntos podamos responder a las preguntas de la gente. Y un muchacho escribió, no sé de dónde, pero escribió con mucha sinceridad y con mucha valentía, ¿no? No tuvo temor de preguntarlo, preguntó si un cristiano podía dejarse crecer el pelo, el cabello. Yo cuando lo leí lo tuve que leer el chat 2 o 3 veces porque digo, no puede ser, estaré leyendo mal, me estará queriendo preguntar otra cosa, porque pensé que era una temática de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y yo agradezco a este muchacho que hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente él está en un contexto eclesial donde todavía el largo del pelo es un tema que tiene que ver con la santidad, ¿no? Y si nosotros no le enseñamos a la gente qué es lo relativo y qué es lo absoluto, qué es la verdad de las cuestiones que tienen que ver con los usos culturales, ¿sí? Vamos a hacer que nuestra propia gente se quede, ¿sí? Como aquellos religiosos del tiempo de Jesús, ¿sí? Con lo insignificante, colando el mosquito y tragándose el camello, ¿verdad? Exacto. Mira, Entonces, sí, permitime poner sí, una nota de humor, porque la ilustración que pusiste recién es un poco dramática, ¿verdad? Más allá de como vos dijiste, la sinceridad del hermano que hizo la pregunta y todo lo demás, no deja de ser una cuestión dramática. Pero déjame que ponga una nota de humor en base a Levítico y siguiendo la línea de la ilustración que estabas poniendo. Tengo una buena noticia para vos, Carlos. ¿cuál es? Sí, buena. Estoy observando que se te han volado algunas chapas del techo. Estás Vos, observando bien. bueno, cuando yo te conocí, alumno mío allá en el seminario, vos tenías un look afro. Afro. Elena, impresionante. Pero tengo una buena noticia. Tengo la bendición de la calvicie según Levítico. ¿No me crees? A ver, Levítico, capítulo 13, versículo 40, dice, si a alguien se le cae el pelo de la nuca y se queda calvo, es puro. Si gloria a se cae, Dios. gloria a Dios, el pelo de las sienes y se queda calvo, también es puro. A vos se te piantaron de atrás, de arriba, del costado, así que puro, sos santo. Fíjate vos que si suponete que vos tuvieras el complejo, que no lo tenés, de que te vas quedando calvo y estás desesperado buscando ver qué dice la Biblia sobre esto y diciendo cada palabra en la Biblia es inerrante y hay que creerla así como está escrito, acá tenés la base bíblica de la calvicie, es signo de santidad. ¿Te das cuenta? Amén, amén, amén. Por fin una verdad en odres nuevos, por fin, que no sea una opinión, sino una verdad. Qué bueno, ¿no? Pero esto ilustra, ¿no? Esto de
quedarnos en lo relativo y perdernos en lo absoluto, ¿no? Y en este desafío de enseñarle a la gente a discernir entre lo bueno y lo malo, tenemos que evitar caer en los extremos, ¿no? Por un lado, el extremo del liberalismo ético, ¿no? Y por otro lado, el extremo del legalismo moralista, ¿no? Son los dos extremos que debemos evitar, ¿no? El liberalismo ético, por un lado, niega, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo, ¿no? En el medio de estos dos extremos está la ética de Jesús, ¿no? El relativismo ético nos hace perder la santidad, desconociendo que hay principios bíblicos que permanecen más allá del paso del tiempo, más allá de las diferencias culturales, y que si no vivimos, como dice Levítico, guardando lo que son verdaderamente los principios y los mandatos del Señor, los primeros dañados somos nosotros. Dios no se ve afectado en su santidad cuando yo desobedezco. Dios es santo, 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 y lo seguirá siendo por toda la eternidad, haga lo que haga yo con mi vida. Cuando Dios dice que tenemos que guardar determinados principios de su palabra, ¿sí? Lo hace para nuestro bien, no lo hace para reprimirnos, para hacernos la vida a cuadraditos, sino para nuestro bien, ¿verdad? Así que el liberalismo ético hace que nosotros desconozcamos esos principios que permanecen más allá del tiempo y de las diferencias culturales. Pero el otro extremo, el legalismo moralista, por su lado, nos hace dejar de lado la santidad también. ¿Por qué? Porque eleva a la categoría de absoluto lo que es temporal y relativo, como el largo del pelo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y cuando el paso del tiempo hace que ese absoluto que lo hemos levantado, eso relativo que lo hemos levantado al grado de absoluto, deje de ser una realidad por el cambio de la cultura, caemos en el absurdo, ¿sí? Caemos en el absurdo. Y entonces eso conduce a que el que no ha sido entrenado en el discernimiento entre lo bueno y lo malo, deseche todo y considere todo como relativo y pasajero. Es decir, tan malo o tan destructivo para la verdad es el liberalismo ético, dice todo es relativo, todo hace lo que sientas, hace lo que te guste, pero tan malo como eso es el legalismo, ¿sí? La moralidad legalista que hace que las cosas que son relativas y que no son absolutas, nosotros las convirtamos en absolutos y con el paso del tiempo se conviertan en absurdos que haga que la gente finalmente considere todo como relativo y pasajero, ¿no? Por eso la iglesia en permanente renovación tenemos que aprender a discernir y enseñar a discernir y con atrevimiento santo desafiar a todos a la máxima expresión de la santidad, que ¿saben cuál es? El amor. La máxima expresión de la santidad es el amor. Cuando le preguntaron por los mandamientos a cumplir a Jesús, cuando le preguntaron sobre santidad, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, toda tu mente, etc. Y dijo, y el segundo es semejante a este. Y esto es escandaloso para nosotros los evangélicos, ¿no? Porque ¿habrá algo que sea semejante a amar a Dios con todo nuestro ser? Sí. Y la palabra semejante en el original es igual. ¿Hay algo que es igual que amar a Dios? Sí, amar a la gente. Amar a la gente. ¿Sí? Y ahí se resume, dice Jesús, toda la ley, es decir, todos los mandamientos y toda la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a discernir entre lo relativo y lo absoluto para vivir en santidad y que nuestras vidas sean expresión
de la vida plena. La vida plena no es esto no hago, esto hago. La vida plena es amar a Dios y amar a la gente. Como diría San Agustín, y luego fue mal interpretado por algunos, pero como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque cuando el amor es verdadero, no vamos a hacer nada que vaya ni en contra de Dios, ni en contra de la gente, ni en contra de nosotros mismos. ¿Sí? Una iglesia que vive la santidad en plenitud, que es el amor. Por eso, Pablo, ¿qué te parece si cerramos estos minutos de reflexión orando al Señor, orando para que cada una de las personas que nos están viendo y empezando por nosotros también, podamos ser una expresión de la verdad, ¿sí? Podamos mostrarlo al Señor, y la manera de mostrarlo es amando, ¿sí? Viviendo una vida en plenitud de alegría, porque amamos a Dios y amamos a la gente. Así ¿Podés orar, Pablo, en esta dirección? Amén. Sí. Amado Señor, con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos ante tu trono de gracia, tu presencia amorosa, para rogarte que nos ayudes a entender con nuestra mente, en nuestro espíritu, con nuestras emociones y sometiendo nuestra voluntad a la tuya, la grandeza de tu amor por nosotros y la necesidad que tenemos nosotros de responder a ese amor con plenitud para alcanzar el modelo de Jesús, el modelo perfecto de Jesús, del ser humano que te amó y nos amó a nosotros de una manera tan maravillosa. Ayúdanos a nosotros a también tener este amor bidireccional hacia vos, nuestro Creador, nuestro Señor, y hacia los que nos rodean, criaturas como nosotros que somos frutos de tu amor y que hemos recibido la demostración más superlativa de tu amor en la entrega de Jesucristo en la cruz a nuestro favor. Que ese amor nos ayude también a ser obedientes a tu voluntad, entendiendo, como decíamos, que tu voluntad es siempre, siempre lo mejor para nuestra vida. Y permítenos de este modo también entonces encontrar la verdad, una verdad donde podamos estar firmemente tomados, parados, afirmados, para hacer frente a los vendavales de dudas, de incertidumbres, de cuestionamientos, relatividades, pluralismos y tantas otras cosas que hoy llenan de incertidumbre e inestabilidad nuestras vidas. Que podamos estar firmes en Cristo, la verdad, pero también el camino y la vida. Haz esto con nosotros, cada uno de nosotros, y especialmente con aquellos que quizás hoy nos han acompañado en este programa y todavía no te conocen, que ellos puedan, arrepentidos de sus pecados, confiar en Cristo como la verdad y caminar tras Él con obediencia, con fidelidad, reconociéndole Señor de sus vidas. Lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Que así sea, Y no te olvides de que estamos, el próximo programa de Odres, vamos ya a entrar al libro de Números, ¿sí? El libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, ¿sí? No hace falta que vengas con calculadora para estudiar el libro de Números, Vas a ver la riqueza que hay allí en el libro de Números, Y estamos siguiendo la Biblia de la Nueva Reforma, que es una Biblia que te va a ayudar en tu lectura diaria, en tu estudio de la palabra, para aquellos que enseñan en pequeños grupos, para los pastores, que va a llenar de recursos
tu ministerio, Editorial Peniel, para poder conseguirte un ejemplar de la Biblia de la Nueva Reforma y todo el resto de materiales cristianos para tu crecimiento, ¿sí? Y mirá, el desafío de la santidad de Levítico ya mismo lo podés poner en práctica apenas nosotros nos despidamos con la última palabra, podés expresar la santidad en este instante. Andá y lavale los platos a tu mamá, manifestándole el amor. Decirle gracias a tu papá por todo lo que te dio. Decirle algo lindo a tu esposa, manifestale el amor. Santidad no es otra cosa que amar a Dios y amar a los que tenés alrededor tuyo. Te abrazamos, te bendecimos y te esperamos en el próximo programa de Odres Nuevos. Dios te guarde y te bendiga. Amén.